Imagina esto. El mundo tal como lo conoces se ha desmoronado. Monstruos emergen de las sombras, arrasando con todo. No hay héroes, no hay esperanza. Solo tú, atrapado en tu apartamento, rodeado por el caos. Pero hay algo diferente. Una habilidad única te protege dentro de estas paredes. Mientras afuera reina el apocalipsis, tú haces lo imposible por sobrevivir. Pero, ¿cuánto tiempo podrás resistir antes de que la realidad te alcance? Esto es, el soberano del hogar. El tiempo transcurría como lo hacía normalmente, hasta que un día el mundo se derrumbó de repente. Había varias señales de que el mundo iba a caer, como una pandemia, o las grandes pérdidas traídas por la guerra que se desarrolló como una mentira, la consiguiente recesión económica y la escasez de alimentos. Ya habían aparecido tales presagios funestos, pero el que dejó sin aliento a la humanidad no había sido ninguno de esos. Los que habían traído el fin de la humanidad fueron aquellos personajes que aparecían en los juegos, los monstruos. Lo que pasó después era bastante predecible. Tal y como pasa en las novelas, aparecieron metahumanos que poseían habilidades especiales. Sin embargo, había algo diferente entre las novelas y la realidad. Los metahumanos no eran lo suficientemente poderosos para acabar con el apocalipsis. Y aquí comienza la historia, 3 días después del apocalipsis. Y escondido en su apartamento comiendo algunos restos de la comida que le quedaba, estaba nuestro prota, quien creía que el mundo no se había acabado del todo. Pues él seguía viviendo en su apartamento normalmente, solo que había un pequeño detalle. Y esto era que él estaba solo. Al parecer, él era el único que vivía en esa casa de 100 metros cuadrados, ya que su mamá, su papá, su abuelo y su abuela, todos estaban afuera. Su padre había decidido finalmente comprar esa casa, pidiendo prestados un total de 200 millones de won al banco, y todos los bienes de su familia, que sumaron otros 200 millones de won al total. La razón por la que nuestro prota se quedaba en ese lugar a pesar de no haber nacido rico, era porque alguien necesitaba vivir ahí durante 2 años, antes de poder disfrutar de las ventajas fiscales de comprarla. Es por eso que él se había quedado viviendo en ese lugar solo, y se había quedado atrapado dentro desde que el apocalipsis llegó de repente, a pesar de que ya era alguien bastante solitario. La señal de internet también era un problema a tomar en consideración cuando se hablaba del fin del mundo, pues esto volvía inútil cualquier intento de checar las redes sociales o jugar videojuegos en línea. Aunque justo cuando pensaba el prota que no podía ocurrir algo más trágico que perder la conexión a internet, un monstruo volador parecía acercarse peligrosamente hacia el lugar donde se encontraba. Sin duda, este bicho resultaba ser tan imponente que fácilmente podría abarcar todo el espacio del lugar, por lo que nuestro prota tenía razones para asustarse por ver a ese monstruo. El fuerte estruendo provocado por el rugido del monstruo hacían verlo como una criatura que era ampliamente superior en fuerza, por lo que lo único que un humano común y corriente podía lograr era quedarse paralizado en esa situación. Fue en ese entonces que algo parecía estar apareciendo frente a nuestro prota. Esto resultaba ser una ventana de estado que le informaba de que un sujeto al que no se le había permitido la entrada estaba intentando entrar a su espacio. Resulta que había una habilidad llamada declaración de casa por parte del soberano del hogar, que provocaba que nadie pudiera entrar en la casa sin el permiso del gobernante. Esto era un verdadero alivio para nuestro prota, pues, a pesar de haber estado ahí durante 3 días, había sufrido varios sustos de muerte. Y es que la razón por la que él había sobrevivido hasta ese momento era gracias a esa habilidad. Pero también tenía ciertos efectos negativos, tales como sufrir desesperación por no poder abrir la puerta, ya que sin importar lo que hiciera, esa puerta permanecería cerrada, algo que era bastante frustrante. Pues recordemos que ya habían pasado 3 días después de que el mundo se enfrentó a su fin, y gracias a esa maldita habilidad que lo protegía, nuestro prota estaba completamente atrapado en esa casa. Esto había provocado que tuviera que aguantar esos días ahí. La habilidad para el fin del mundo podría estar bien si al menos tuviera cosas. Sin embargo, nuestro prota no podía hacer nada, sobre todo si pensaba en las cosas esenciales. El verdadero problema de estar encerrado era la comida, pues la electricidad de su nevera estaba cortada desde el día anterior. Y quizás él podría sobrevivir con guarniciones de su nevera, pero sin duda, estas no durarían mucho, pues justo ahora solo le quedaban unos pocos paquetes de fideos instantáneos. Pero en eso, volvería a aparecer una nueva ventana frente a nuestro prota. Resulta que él
había cazado un monstruo llamado Calican de nivel 23. Así que había obtenido experiencia y aumentado su nivel de habilidad. Curioso por esta situación, él se dirigía a observar por el balcón para ver lo que había sucedido. Y resulta que el monstruo volador que estaba anteriormente amenazándolo era un Calican que ahora estaba siendo rodeado por varios goblins. Al parecer, nuestro prota había terminado cazándolo debido a que se estrelló contra su casa. Pero tomando en cuenta que había obtenido una nueva habilidad y que le darían un botín por cazarlo, quizás esto tenía sus ventajas. Además, ahora veríamos que los goblins estaban algo furiosos. Pero esto era debido a que el cadáver del Calican estaba desapareciendo. En lo que de repente, observaríamos que en una ventana de estado se informaba que poco más de 2 millones de won habían sido depositados en la cuenta del soberano del hogar. Además, lo que antes era un lugar oscuro, ahora se había iluminado de la nada, lo que claramente sorprendía a nuestro prota, pues esto solo quería decir que había regresado la electricidad. Claro que esto era debido a que su habilidad de declaración de caza había subido a nivel 3. Había sido gracias a esto que el prota adquirió una nueva habilidad llamada Preservación de la Dignidad, lo cual le permitía que para preservar su dignidad como soberano, la mitad de las funciones de su casa le serían restauradas. Para alguien como nuestro prota, un ser humano del siglo XXI, el hecho de que las funciones del hogar fueran restablecidas era nada menos que una gran alegría. Pues esto no era para menos, ya que si la electricidad había regresado, eso significaba que su nevera volvería a funcionar. Incluso otras funciones vitales como el agua habían regresado. De manera general, todo lo que funcionaba con electricidad había vuelto. Esto era algo que el prota no se podía creer, pues ahora todo funcionaba como antes, prácticamente. Su casa había vuelto a como era antes de que se acabara el mundo. Es por eso que rápidamente había ido a comprobar si la señal de su celular también funcionaba, aunque para su mala fortuna, la red de su celular todavía tenía mala conexión. Probablemente el soberano del hogar ya había tenido suficiente suerte con todo lo anterior. De todas maneras, de repente a nuestro prota se le había ocurrido una idea. Y esto era que a pesar de no tener internet, podía utilizar dispositivos de almacenamiento. En estos, podría descargar algunos juegos sin conexión. O también podría pasar el tiempo recordando viejos recuerdos que tuvo con su familia antes de que todo ese desastre ocurriera. De todas maneras, el prota finalmente había visto una oportunidad de salir de esa complicada situación. Así que, aprovechando los recursos que estaban a su alcance, estaba claro que tenía que hacer lo posible por volver a ver a su familia. En eso, aparecería nuevamente frente a él una nueva ventana. Esta se trataría de una ventana de estado en donde avisaría sobre la tienda del soberano del hogar, en donde nuestro prota podía comprar artículos a su precio original. Esto era algo que no había aparecido en los días anteriores. Así que, motivado por la curiosidad, nuestro prota pulsaba el icono para abrir la tienda. Y así, tras ver que la tienda le informaba sobre cuánto dinero tenía, parecía estar conectada con la billetera del soberano. Muchas cosas habían cambiado desde ayer, así que quizás ahora era posible salir al exterior. Sin embargo, volvía a aparecer el mensaje de que el soberano del hogar no podía salir de la casa. Tal y como nuestro prota había pensado, esto no había funcionado. Parece que aunque su nivel de habilidad subió un poco, todavía le era imposible salir. Pero todavía había una cosa bastante segura. Y esto era que si nuestro prota cazaba monstruos, su nivel aumentaría y probablemente obtendría una nueva habilidad. Si él subía de nivel, entonces quizás podría obtener una habilidad que le permitiera salir de su casa. Pero el problema era, ¿cómo podría siquiera matar monstruos completamente encerrado? Después de todo, era difícil esperar que volviera a suceder una situación como la anterior. Aunque tras asomarse un poco por el balcón de su casa, nuestro prota había pensado en una alternativa, pues probablemente era posible matar a los goblins que estaban ahí debajo. Sin embargo, tendría que usar los objetos que estuvieran a su alcance. Es por eso que lo veríamos lanzando algunas botellas de agua hacia el exterior. Al principio nuestro prota había tenido algo de dudas al respecto, pero solo después de intentarlo se dio cuenta de que podía lanzar objetos fuera de la casa. En ese caso, solo le tocaría encontrar un objeto razonablemente pesado para usarlo como arma. Después de todo, el prota se encontraba casualmente en el piso 30 del edificio de apartamentos. Y así, había logrado encontrar unas mancuernas de 3 kilogramos que su mamá le había comprado. El problema era la cantidad de mancuernas, pues solamente tenía 2 de ellas. Así que incluso si hacía lo mejor que podía, el límite para nuestro prota era atrapar solo 2 goblins. Y lo peor es que justo mientras pensaba en eso,
Los goblins parecían estar yéndose con los restos del cadáver del Calican. Esto era un completo problema, pues el prota los había visto desde que comenzó el fin del mundo, pero esa era la primera vez que lo veía en cantidades tan grandes. Es por eso que no podía desaprovechar esa oportunidad. De esa manera, había arrojado la mancuerna por la ventana a una velocidad alarmante, y así, donde había caído la mancuerna, había sangre salpicada junto con el sonido sangriento de huesos al romperse. Sin embargo, el lugar donde golpeó la mancuerna no fue sobre un goblin, sino que sobre la cabeza del Calican. Por lo que ahora, una mancuerna era todo lo que le quedaba ahora. Nuestro prota ahora no sabía qué más hacer, pues en su casa no tenía nada más con lo que pudiera acabar con los goblins. Después de todo, no era lo suficientemente fuerte para lanzar televisores o computadoras. Preocupado porque los goblins se hubieran ido del lugar, nuestro prota se había asomado lentamente por la ventana. Sin embargo, tras hacer contacto visual con los goblins, se había dado cuenta de que uno de ellos sostenía la mancuerna que había lanzado en una mano y apuntaba con su dedo hacia donde estaba él. Yo no estaría seguro, pero probablemente se dieron cuenta de que fue nuestro prota quien lanzó la mancuerna. De esa manera, los goblins dejaron atrás el cuerpo del Calican y se dirigieron rápidamente hacia el apartamento en el que él se encontraba. Al parecer, los goblins estaban tratando de subir, a pesar de que los pisos inferiores del edificio ya habían sido ocupados por ellos. Pero esto no era del todo una mala situación. Después de todo, había más goblins reunidos mucho más cerca que antes. Y antes de que el prota decidiera lanzar una televisión, de repente se había acordado de algo. Y es que había una habilidad que no pudo comprobar por estar muy distraído por el repentino encendido de la electricidad. Esta se trataba sobre la tienda del soberano del hogar, la cual parecía algo vacía por no haber registrado ningún artículo. Así que mientras sostenía la mancuerna, nuestro prota pulsaba el botón de enlistar un artículo. De esa manera, había decidido incluir ese artículo dentro de su tienda. Entonces la luz emanó de la ventana de estado y escaneó la mancuerna que sostenía el prota. Inmediatamente, se había incluido un nuevo artículo en su tienda, una mancuerna clásica antideslizante de 3 kilogramos a un precio de casi 17,000 wones. Ese se trataba del mismo precio que tenía cuando fue comprada en línea, por lo que ahora resultaba evidente de que el precio del mercado en la tienda del soberano era el mismo que antes del fin del mundo. Y lo mejor de todo es que ahora nuestro prota era capaz de comprarlo las veces que quisiera. Así que, tras ser cuestionado por la tienda del soberano sobre si quería comprar el artículo, el prota simplemente confirmaba que sí. En el momento en el que se confirmó la compra, la tienda comenzó a arrojar una fuerte luz frente a él. Al parecer, se estaban haciendo 2 mancuernas que eran exactamente iguales a las que tenía en la mano. La textura y el peso de la propia mancuerna eran iguales a la original, por lo que ahora ya estaba todo preparado. Y sin dudarlo, el prota había lanzado la mancuerna por la ventana. De esa forma, había caído brutalmente sobre la cabeza de un goblin, e inmediatamente, frente a nuestro prota aparecía una notificación que le informaba que había cazado un goblin, obteniendo algo de experiencia y ganando poco más de 3,000 wones. Cuando el goblin murió, entre el resto de goblins había demasiado caos. Pero nuestro prota les lanzó la mancuerna a esos tipos una vez más. Solo que en esa ocasión, tan pronto como vieron la mancuerna, los goblins entraron en pánico y se dispersaron. Esto había resultado en un desperdicio para nuestro prota. Pero no había necesidad de sentir pena por ello, pues ahora era capaz de tener tantas mancuernas como quisiera. De esa manera, tras lanzarla, el prota había cazado con éxito su segundo goblin. Tras eso, nuevamente había ganado experiencia y wones, pero mejor que eso, había aumentado su nivel y adquirido una nueva habilidad. En esta ocasión se trataba de la habilidad almacenamiento, y con solo mirar la descripción, se podía intuir qué tipo de habilidad era. Es por eso que a nuestro prota se le ocurrió colocar una mancuerna de repuesto en ese lugar. Pero había una noticia mucho mejor que guardar mancuernas. Nuestro prota era capaz de invocarlas. Tras activar la invocación, como si fuera natural, la luz del almacén se dirigió hacia el espacio vacío donde nuestro prota estaba mirando. Y pronto apareció allí una mancuerna. Básicamente, el prota tenía la capacidad de invocar objetos del almacenamiento en el lugar donde quería invocarlos. Ya que ese era el caso, nuestro prota se había colocado junto a la ventana por la cual no podía salir. Y tras observar cuidadosamente las posiciones de los goblins reunidos abajo, miró el espacio vacío a unos 3 metros de distancia, más allá del muro que lo bloqueaba salir. Y utilizando la habilidad de almacén, rápidamente invocó una gran cantidad de mancuernas,
Estas caerían sobre los goblins como si se tratasen de una lluvia de meteoritos. Prácticamente. Era imposible para estos monstruos escapar del impacto de las mancuernas que caían desde una gran altura, por lo que cazar los goblins no había sido ningún problema para el soberano del hogar. De esa forma, nuestro prota aprovechó la oportunidad para incluir elementos adicionales en su tienda. Al parecer, había enumerado cerca de 10 artículos después de abrir la tienda del soberano del hogar, colocando a la venta la mancuerna que utilizó para derrotar a los goblins, así como todo tipo de comestibles y artículos de primera necesidad. Sin embargo, en medio de todo eso, se percató de algo extraño. Al parecer, había perdido un won de su billetera, lo que le hizo dudar sobre si costaba dinero mantener la habilidad Preservación de la Dignidad encendida. Pero tras echar un vistazo y ver los alcances de la habilidad, resultaba evidente que las facturas de electricidad, gas y agua costaran dinero. Después de todo, tenía un refrigerador que acaparaba todas ellas. Eso era algo problemático, pues tenía cosas que costaban dinero, pero no tenía forma de ganar dinero. Y en ese momento, la única forma de ganar dinero era cazando goblins. Después de que nuestro prota cazara a los goblins lanzándoles mancuernas, estos habían huido y abandonado su antiguo hogar, por lo que desde entonces solo había conseguido matar a 2 de ellos. Eso le hacía preguntarse sobre si acaso había alguna otra criatura para cazar. Pero ahora, lo único que quedaba eran los restos del Calican que había cazado anteriormente. Es por eso que ahora era necesario encontrar otro método. Esto solo le recordaba aquella vez que tuvo demasiada suerte. Probablemente lo mejor para nuestro prota era que pasara volando otro Calican tonto. Y de esa forma, por inexplicable que pudiera parecer, nuestro prota pudo observar algo exactamente igual a lo que vio en esa ocasión. Un enorme pájaro monstruoso, Calican. Esa se trataba de una situación que se había imaginado varias veces durante el transcurso de la semana. Así que ahora que estaba claro que Dios no lo había abandonado, se preparó inmediatamente, decidiendo cómo actuar ante la situación. De esa forma, se acercó a la ventana y utilizó todo lo que podía para llamar la atención del Calican. Con un espejo, crearía un reflejo lo suficientemente fuerte para atraerlo. El Calican que pasó por un lado, al principio no lo había visto, pero después, el plan de nuestro prota fue un éxito. Había hecho contacto visual con el Calican, por lo que el monstruo voló exactamente en su dirección. El Calican se mostraba claramente agresivo frente a la actitud que mostró nuestro prota. Sin embargo, a diferencia de aquella vez, ahora ya no tenía miedo, pues ahora estaba seguro de que su habilidad lo cuidaría nuevamente. A ese paso, su objetivo se cumpliría fácilmente, pues si el prota lograba cazar a esa cosa, definitivamente subiría de nivel. Además, el Calican era incluso más grande que el que vio en aquel entonces, por lo que era evidente que el nivel del monstruo era mayor. De ser así, los puntos de experiencia que ganaría serían más. Sin embargo, el Calican que había intentado entrar hasta hace un momento había desaparecido tras su intento. Pero tras asomarse un poco, resulta que el pájaro monstruoso lo había estado esperando escondido en la azotea de su apartamento. En el momento que lo vio, todo el cuerpo de nuestro prota se congeló, siendo envuelto por el miedo. El enorme tamaño y los ojos asesinos del Calican eran los de un típico depredador. Sin embargo, cuando el Calican volvió a intentar entrar, la pared invisible de su habilidad había logrado bloquear su ataque. No fue hasta ese momento en el que nuestro prota reaccionó, dándose cuenta de que el monstruo estaba intentando acabar con él. Claramente él sabía que era imposible que entrara, pero también era natural dudar por un momento de las capacidades de su habilidad. Sin embargo, tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Era evidente que tenía que hacer algo, por lo que nuestro prota había observado hasta ese momento. El cálculo de un botín solo ocurría si el cadáver de la criatura estaba cerca. Esto lo dedujo tras observar que sus cacerías de goblins no siempre tenían éxito. Algunos goblins supervivientes se habían llevado los cadáveres de sus aliados moribundos, y posteriormente, esos cadáveres no fueron calculados como botín. En otras palabras, si la distancia excedía un cierto límite, no se calculaba el botín, y por ende, no habría recompensas para el prota por cazar el monstruo. Eso era una situación que no podía permitir que ocurriera. Por ese motivo, debía encontrar alguna manera de acabar con el Calican de un solo golpe. En ese momento, recordó que había colocado aceite de canola en su tienda, por lo que quizás era posible utilizar esto a su favor. Inmediatamente, nuestro prota había decidido comprar 10 juegos de aceites de canola, y tras confirmar la compra en su tienda,
20 latas de aceite de canola aparecieron una al lado de la otra frente a él. Rápidamente, el prota las había tomado todas y corriendo hacia su cocina, preparó la olla y vertió todas las latas de aceite sobre esta, para así terminar calentando el aceite lo suficiente para lo que tenía planeado. Mientras calentaba el aceite, nuestro prota amarró una toalla de papel a un palo bastante largo. Posteriormente empapó la toalla de aceite de canola y tras haber confirmado la temperatura del aceite de canola, abrió su tienda y publicó el aceite de canola hirviendo. Este estaría siendo escaneado por la ventana de la tienda del soberano del hogar y tras listar el aceite en su tienda, tomó un encendedor que tenía guardado en su cocina, para así prender fuego a la toalla de papel que anteriormente había empapado en aceite. El fuego se propagó a través de la toalla, logrando hacer algo parecido a una antorcha. El Calican seguía en la azotea del apartamento esperando a nuestro prota, pero afortunadamente ahora estaba todo listo para finalizar su plan, por lo que utilizando sus habilidades, terminaría invocando el aceite de canola que guardó anteriormente. Este terminaría apareciendo encima del Calican, quien estaba aturdido por el calor del aceite. La criatura no sabía qué es lo que estaba pasando, pero nuestro prota tampoco le tendría piedad, por lo que utilizando su antorcha improvisada, prendería fuego a la criatura aprovechando el aceite que se había esparcido por todo su cuerpo. El Calican ahora parecía sufrir un destino fatal, y nuestro prota, después de tanto sufrimiento, finalmente podía descansar, ya que su plan había funcionado. El Calican había intentado desesperadamente batir sus alas para apagar el fuego, pero eso solo provocó que el fuego se hiciera más grande. Con un solo grito, el monstruoso pájaro cayó al estacionamiento del edificio de apartamentos. Sin duda, había sido una pelea algo complicada y extenuante, pero el Calican, quien seguía sufriendo, parecía estar a punto de morir. Después de tanto luchar en contra del fuego, finalmente había fallecido, por lo que inmediatamente las ventanas de estado aparecieron frente a nuestro prota informándole que había cazado un Calican de nivel 27, subiendo de nivel sus habilidades y obteniendo una nueva. Ya que el cadáver del Calican estaba cerca de su ubicación, el cálculo del botín se completó correctamente, por lo que se le informó al soberano del hogar que había recibido casi 10 millones de wones. Pero ese no fue el final del regalo del Calican, pues un nuevo mensaje aparecía, en el que se informaba que la expansión del territorio de su casa había comenzado. Con eso, nuestro prota sintió como si toda la casa temblara ligeramente. De esa forma, lo que parecía un sismo alcanzó su punto máximo, y así, el campo de visión del soberano del hogar se amplió repentinamente. Al principio podía verse en tercera persona, pero después de eso, su campo de visión comenzó a expandirse rápidamente, logrando apreciar cada rincón de su apartamento. Fue en ese entonces que sintió un intenso dolor en su cuerpo. Quizás me quedo corto al decir que solo observaba todo. Probablemente, lo que nuestro prota estaba experimentando era que él podía sentir cada partícula en su espacio, incluso el flujo de la electricidad. Pero el área en el que nuestro prota sentía todo esto seguía expandiéndose, más allá de la puerta principal, incluso más allá de los pasillos. Pronto comenzó a ver claramente la situación de otra habitación, siendo sorprendido por apreciar gente en esta misma. Al parecer, se trataban de sus vecinos. Nuestro prota no entendía qué era lo que pasaba, pero era capaz de escuchar la conversación que tenían tan vívidamente como si estuviera al lado de ellos. Él podía adivinar el motivo por el que parecían asustados. Esto era por el ruido que hizo el Calican hace unos momentos. Fue entonces que el prota logró recuperar el control de su cuerpo. Pero mientras él intentaba organizar sus pensamientos, apareció una nueva ventana de notificación que le advertía que descubrió seres que cumplen los requisitos para ser ciudadanos, por lo que se le preguntaba al soberano del hogar si le gustaría darles la ciudadanía. Esto solo le había traído más dudas que respuestas. Así que después de pensarlo un rato, nuestro prota preguntó en la ventana sobre qué pasaría si no les daba la ciudadanía, a lo que pronto aparecía un mensaje que informaría que aquellos seres que no recibieran la ciudadanía serían expulsados de la casa, lo que significaba que si no les daba la ciudadanía, entonces todos ellos estarían expuestos a la amenaza de los monstruos. De esa manera, nuestro prota decidió dar a los 4 de ellos la ciudadanía. Esto también era bueno para él, pues quizás podría haber conseguido otras habilidades relacionadas con la ciudadanía desbloqueada. Así que era momento de comprobarlo. De esta manera, podíamos ver que también había conseguido la habilidad Ojos Definitivos, que básicamente indicaba que con esa habilidad, nada podía escapar de los ojos del soberano.
Pero lo que nuestro prota estaba buscando era algo relacionado a los ciudadanos. Y sorprendentemente, las cosas relacionadas con los ciudadanos se incluyeron de manera pasiva en la habilidad de declaración de casa. Aquí aparecía un apartado llamado Gestión de la Ciudadanía. De esa forma, nuestro prota daba clic sobre este apartado y pudo apreciar los nombres de las personas que había visto antes, junto con su nivel, y un número que indicaba la confianza. Pero lo que más le impresionaba al prota era la cantidad de personas que podía aceptar como ciudadanos, pues 600 parecía ser demasiada gente. Cuando nuestro prota mencionó el nombre de uno de los 4 ciudadanos que tenía, apareció frente a él información detallada sobre este ciudadano. Aquí también aparecían cosas como distribución de experiencia y dinero. Probablemente esto hacía referencia a la experiencia y dinero que los ciudadanos repartirían con él, algo que el soberano podía controlar a su voluntad. Esto era bastante interesante, pues probablemente esta sea la manera en la que nuestro prota pueda hacerse más fuerte. También había otro elemento que le llamó la atención, y esto era que podía darles misiones a sus ciudadanos. La ventana para otorgar misiones también se dividió en apartados como la descripción de la misión, el límite de tiempo, la recompensa por éxito y penalización por el fracaso. Y ya que el prota parecía poder rellenar los detalles de la misión, completó cada uno de estos elementos para probar. La misión de prueba consistía en cazar un goblin, de límite de tiempo casi una semana, por recompensa algo de experiencia, y no había penalizaciones por si fallaba. De esa manera, aparecía una nueva ventana que esperaba la confirmación de la asignación de la misión. A pesar de que nuestro prota había confirmado que habría una recompensa básica, también tenía curiosidad sobre saber hasta dónde podría llegar con la penalización por fallar. Y ya que había confirmado que la misión no se inició de inmediato, colocó como pena por fallar la muerte. Incluso tras colocar eso, volvía a aparecer la ventana que pedía confirmar la asignación de misión. Pero ya que nuestro prota solo estaba experimentando, terminaría cancelando la asignación. Aún así, había confirmado sus sospechas. Si así lo quería, podía matar a sus ciudadanos cuando quisiera. Ese se trataba del verdadero alcance de su habilidad, como soberano del hogar. Nuestro prota podía ejercer una influencia absoluta dentro del hogar. Pero ahora necesitaba pensar en cómo utilizar sus habilidades, pues había muchas maneras de utilizar a los ciudadanos. Pero nuestro prota no necesitaba piezas de ajedrez que él tuviera que mover. Tenía que conquistar a las personas para que se movieran activamente por él. Con eso en mente, nuestro prota utilizaba su habilidad Ojos Definitivos, volviendo a la vista extraña que tenía como cuando obtuvo inicialmente esa habilidad. Él era capaz de ver y sentir todo lo que estaba dentro de su hogar, además de poder escuchar las conversaciones que tenían las demás personas. Esto le permitió observar que la familia que había adoptado como sus ciudadanos necesitaban conseguir algo de agua. Sin embargo, esto resultaba demasiado peligroso para ellos, ya que afuera había bastantes monstruos. Aunque el padre de la familia sabía que debía al menos intentar ir a una tienda cercana y conseguir los suministros necesarios. Claramente, esto era indispensable para las niñas de la familia, quienes se encontraban sedientas. Con eso en mente, el padre sabía cuál era su deber, así que dirigiéndose con su esposa, le pedía esperarlo en ese lugar y que ya pronto volvería. Aunque la esposa sabía cuál sería el final de su esposo, ver esto había sido suficiente para nuestro prota. Él pensaba que la situación para los demás sería crítica, pero al parecer era mucho peor de lo que pensaba. Es por eso que decide abrir la tienda del soberano y vería la lista de artículos. Hasta el momento, el límite que tenía su habilidad era de 10 artículos enlistados, así que sería bueno para él tener mayor capacidad en su tienda. Así que en busca de una solución, terminaría abriendo la ventana de habilidades, y tras analizar un poco, se daría cuenta de que tenía puntos para mejorar sus habilidades. De esta manera, terminaría aumentando el nivel de la habilidad de la tienda del soberano. En ese momento, la ventana de la habilidad brilló con una luz inmensa, y así había aparecido una notificación que informaba que la tienda del soberano ahora era de nivel 2, por lo que había aumentado el número de artículos que podían ser listados a 20. Además, se había aplicado un 10% de descuento a los precios de todos los artículos. Esto era demasiado bueno por sí solo, pero ahora le quedaban 2 puntos de habilidad. Y el prota creía que él solo debería invertir más en la tienda y en la preservación de la dignidad del soberano, pues puede que conozca a más ciudadanos a partir de ahora. Es por eso que terminaría aumentando el nivel de su tienda nuevamente, ahora a nivel 3,
lo que le permitía incrementar el número de artículos listados a 40, y también le añadía la función de restaurar los artículos. Esto básicamente era una función que podía restaurar artículos viejos y convertirlos en nuevos, por lo que sin duda había valido la pena aumentar el nivel de su tienda a 3. Con eso nuestro prota terminaría comprando agua embotellada y algunas mandarinas. Pero tampoco tenía que olvidarse de sus otras habilidades, así que terminaría gastando su punto de habilidad restante, subiendo la habilidad de preservación de la dignidad. Esto era para un pequeño truco que usaría más adelante. Era evidente que si proporcionaba electricidad y agua al vecino, nuestro prota podía pedir muchas cosas a cambio. Con el nivel de la preservación de la dignidad subido a nivel 2, nuestro prota ahora podía registrar vasallos, lo cual resultaba en una nueva función completamente diferente de lo que esperaba. El padre de familia había comprobado que todo estuviera en orden por última vez antes de salir. Mirando a su esposa y a sus hijas que habían ido a despedirlo con caras preocupadas, él había tratado de sonreír como si nada pasara. De todas formas, sus hijas le preguntaban si acaso era necesario que saliera, a lo que él respondía que sí, pues tenía que traer agua y comida, así que mientras él no estuviera, ellas tendrían que escuchar a su mamá. Pero entonces, una de sus hijas lo interrumpía, gritando desesperadamente que afuera había monstruos. El día del fin del mundo, la familia de Hyung-Jun Choi, el padre de familia, estaba afuera en un parque infantil dentro del complejo de apartamentos. Entonces, habían aparecido repentinamente muchos monstruos, produciendo una auténtica masacre en el patio de recreo. Las niñas habían presenciado con sus propios ojos la escena de los goblins masacrando gente. Fue así como tuvieron que salir corriendo del lugar, apoyadas por Hyung-Jun, su padre, para poder escapar de ahí. Ese recuerdo se trataba de una completa pesadilla ocurrida hace tan solo unos días. El padre y vecino de nuestro prota sabía bien lo mal que lo habían pasado, pero justo en ese momento no tenían otra opción. E incluso las niñas se habían agarrado a llorar, un llanto que no se detuvo a pesar de las súplicas de su madre. Es entonces que el padre había tenido una corazonada, y es que quizás esa podría ser la última vez que vea a sus hijas. Él también era consciente de aquellas imágenes vívidas de las personas muriendo a manos de goblins. Además, no estaba claro si quedaban suministros en la tienda cercana. Fue entonces que se escucharía un timbre en la puerta. El padre de familia se había quedado congelado ante el repentino timbre. Y es que era extraño. Para ese entonces, la electricidad ya había sido cortada desde hace mucho tiempo. ¿Por qué un tono de timbre bajo esa situación? Era algo absurdo de pensar, pero sorpresivamente, alguien del otro lado pedía de favor que abrieran la puerta. El padre solo podía pensar en una cosa, y es que tal vez esa voz no se trataba de una persona. Claramente cabía la posibilidad de que fuera un monstruo, por lo que abrir la puerta era demasiado peligroso. Es por eso que todo lo que podían hacer era esperar en silencio a que el monstruo se fuera. Toda la familia había esperado durante mucho tiempo. Y una vez que afuera se hizo el silencio, pensaron que el monstruo se había ido. Por un momento, hubo un rayo de esperanza en la familia. Pero como si fuera mentira, la puerta se abrió sorprendiendo a todos. El padre se había quedado atónito. Probablemente estaba viendo el final de sus vidas. Es por eso que desesperadamente abrazó a su familia detrás de él. Y en el último momento le rogó a lo que sea que haya entrado que no lastimara a su esposa ni a sus hijas. El padre estaba preparado para morir. Pero lo que llegó después no fue el ataque de un monstruo, sino que la voz de un educado joven. El padre, Hyung-Jun, apenas pudo abrir la boca para preguntarle al joven quién era. Y así, nuestro prota le diría que él se llamaba Jae-hyun y que se trataba del vecino de al lado. Resulta que él tenía agua y mandarinas, así que le pedía al padre hablar después de que comieran y bebieran. Los artículos que trajo el joven eran las cosas que la familia deseaba desesperadamente. En ese punto, no importaba realmente quién fuera. Después de todo, agua y comida, no había motivos para rechazar eso. El joven, sin duda, tenía la intención de ayudar. Es por eso que el padre y vecino rápidamente asintió y le pidió pasar a nuestro prota. Las hijas lo miraban con bastante cuidado. Al parecer, él le había dado un susto demasiado grande a la familia. De todas maneras, al observar las gruesas cortinas que hacían que la casa estuviera a oscuras incluso a plena luz del día, nuestro prota sabía que se habían preparado bien. Después de todo, esto reducía la posibilidad de ser atacados por monstruos. Sin embargo, seguía estando demasiado oscuro, así que era mejor poner algo de luz ahí primero. De hecho, cuando nuestro prota salió por el pasillo,
se había dado cuenta de que la habilidad de preservación de la dignidad se podía aplicar en cualquier lugar dentro de su área. Es por eso que le era posible tocar el timbre e incluso prender la luz. Fue así como tan pronto se encendió la luz, la familia se había sorprendido e incluso estremecido. De esa manera, nuestro prota le dio agua al padre para que pudiera dársela a sus niñas. Todas esas acciones tenían un propósito en común: impulsar en sus ciudadanos un concepto místico sobre él tanto como fuera posible, y al mismo tiempo, tomar la iniciativa en la conversación. Fue gracias a esto que todas las personas ahí lo miraban atentamente, incluidas las niñas, quienes tras beber en una atmósfera incómoda, comenzarían a toser por estar asustadas. De todas maneras, para el prota, era necesario aclarar las cosas antes de hablar. Así que, sintiendo pena por asustarla, sacó una mandarina de sus artículos y se acercó a la niña. La niña solamente había recibido la mandarina con un gesto de agradecimiento, y posteriormente se la entregó a su madre para que pudiera pelársela. La madre peló hábilmente la fruta y le entregó un trozo a su hija, y tras comerla como si fuera la primera vez que comía mandarina en su vida, la chica inmediatamente se había relajado. El dulce sabor de la mandarina había provocado que la niña sonriera. Es por eso que cuando la niña, que tenía unos 4 años de edad, sonrió, la atmósfera helada se había derretido rápidamente. La niña de 6 años también había corrido junto a su madre para probar la mandarina, sintiendo la misma satisfacción que su hermana tras probar algo tan delicioso después de mucho tiempo. Fue entonces que aparecieron múltiples mensajes donde se informaba que la confianza de los ciudadanos había aumentado. Incluso la de una de las niñas había superado los 50 puntos de confianza. Al parecer, ella había cumplido los requisitos para ser registrada como vasalla. Sin embargo, el prota entendía que era demasiado joven. Después de todo, a diferencia de los ciudadanos, él solo podía registrar 10 vasallos. Es por eso que necesitaba que fueran al menos del nivel del padre, para que pudieran ejecutar sus órdenes. Pero la confianza del padre estaba solo en 31. Es por eso que era necesario hacer que éste confiara más en él. Fue entonces que el padre le habló a nuestro prota, agradeciéndole por todo lo que había hecho por ellos, incluso preguntándole si acaso había algo que pudiera hacer para devolver la amabilidad recibida. Y ya que ese era el caso, el prota aprovechó la situación para hablar con él en el pasillo. Era necesario salir, ya que sería incómodo de contar con los miembros de la familia escuchando. Después de todo, nuestro prota estaba planeando pedirle al padre que arriesgara su vida por él de ahora en adelante. Lo primero que le preguntó fue sobre si había recibido la ciudadanía. El padre pensaba que el prota se refería a aquella ventana de notificación que recibieron hace unos 30 minutos. Al parecer, toda su familia la había recibido. Cuando la recibieron, nadie de ellos había podido mover sus cuerpos por un corto tiempo, lo que parecía indicar que hubo una rigidez temporal antes de ser aceptado como ciudadano. Había muchas cuestiones que pensar, pero por el momento, nuestro prota se dirigía con el padre. Él le prometía ayudarles a volver a la vida que tenía antes de que sucediera todo eso. Esto podría parecer una locura para el padre. Sin embargo, nuestro prota podía asegurarse de que los monstruos no volvieran a invadir su hogar, lo cual podía parecer imposible de creer. Sin embargo, el prota lo aseguraba por su vida. El padre parecía tener ojos temblorosos antes de haber tomado una decisión, y dirigiéndose con nuestro prota, entendía que nada de eso sería gratis, así que le preguntaba por lo que tendría que hacer. Antes que nada, nuestro prota le advertía que era probable perder la vida haciéndolo, así que tenía que pensarlo bien. Esto había alimentado las preocupaciones del padre, pero estos pensamientos duraron solo unos segundos. Después de eso, él se había decidido a hacerlo. Después de todo, si no fuera por nuestro prota, él ya estaría afuera buscando agua y comida. En ese momento, él ya se había arriesgado la vida. Y lo primero que nuestro prota le preguntó fue por el precio que tenían esos palos de golf que había visto anteriormente. El padre, un poco confundido por esta pregunta, le respondería que cada uno valía cerca de $500,000 de wons. El prota sabía que estos eran demasiado caros para ponerlos en la tienda, y ahora mismo necesitaba ahorrar dinero para el futuro. Ya que no había salido como quería, rápidamente cambió el tema de conversación, preguntándole al padre si recordaba el día en el que habían aparecido los monstruos. Al parecer, el apocalipsis había comenzado en un fin de semana. Esto había sido un acontecimiento horripilante. Sin embargo, ya que era fin de semana, había muchas personas descansando, y probablemente los que se quedaron en sus casas ese día habían sobrevivido.
A pesar de que nuestro prota no había luchado contra un goblin directamente, era algo natural pensar que un solo goblin no poseía mucha fuerza. Sus niveles también eran inferiores a los de un hombre adulto, por lo que la verdadera arma de un goblin sería siempre que se mueven en grupos. Pero esta se trataba de la misma fortaleza para los humanos. Es por eso que lo primero que tenía que hacer el prota como soberano del hogar era crear su propio ejército. Con esto en mente, se dirigía con el padre, pidiéndole que a partir de ahora buscara junto con él al resto de sobrevivientes. Ya había pasado tiempo desde que el prota había descubierto la función de ciudadanos, y desde entonces, la confianza de la familia había aumentado rápidamente. Eventualmente, el prota como soberano podría conocer a los miembros de su familia, mientras continúa aceptando gente lentamente. Mientras pensaba en todo eso, algo había ocurrido afuera del edificio. Nuestro prota se había acercado a la ventana para comprobar la situación. Fue entonces que se dio cuenta de lo que había sucedido. Había 6 personas luchando contra goblins para defender el cuerpo del Calican que nuestro prota derrotó. Sin embargo, para el prota sería difícil ayudarles desde su posición. Los goblins no parecían querer dejarlos libres sin dar pelea antes, pero las personas estaban preparadas para enfrentarse a estos, utilizando recursos como lanzar una pelota de béisbol a una gran velocidad. Sin duda, esas personas estaban completamente locas. Estas habilidades habían sorprendido a nuestro prota, quien actuaba como un espectador a la lejanía. De hecho, entre las personas también había una arquera, quien con sus flechas acabaría con varios goblins también. Estos monstruos no parecían ser rivales para el grupo de personas que había pasado por allí. Mientras tanto, un hombre corpulento saltó hacia uno de los goblins blandiendo un bate de béisbol, logrando acabar con él en un simple instante. El resto de los goblins no tuvo más opción que salir huyendo del lugar. Y así, la batalla terminó en un abrir y cerrar de ojos. En eso, la mujer arquera se había percatado de algo extraño, así que tras prepararse para un ataque inminente, se daría cuenta de que se trataba de una simple bolsa de comida. Al parecer, esta había sido arrojada por una persona que estaba en el edificio de enfrente. Se trataba de nuestro prota, quien buscaba llamar la atención de estas personas. Aunque la chica no parecía poder comprenderlo de todo. Todo esto, a pesar de los enormes esfuerzos del soberano del hogar. Mientras tanto, el padre de familia había ido a visitar al prota. Al parecer, tenía una caja llena de cosas. De inmediato, nuestro prota le abría la puerta pidiéndole pasar, a lo que su vecino se preparaba para dejarle las cosas ahí. Sin embargo, un muro invisible se había interpuesto en su camino. Aquí se mostraba una ventana de estado, en la que se informaba de que la persona que intentaba entrar a la casa no estaba cualificada para esto. Esto era algo bastante extraño para el vecino. Sin embargo, nuestro prota parecía entender qué era lo que estaba pasando. Y esto era que probablemente el solo ser ciudadano no era suficiente para entrar en su casa. Lo más seguro es que solo pudieran entrar aquellas personas registradas como sus vasallos. El padre le había llevado a nuestro prota todo objeto que pudiera ser utilizado como arma. De esa forma, el soberano terminaría abriendo la caja. Dentro de esta, había una gran caja de herramientas junto con un par de cuchillos de cocina. Abriendo su tienda, nuestro prota pediría 5 botellas de agua y varios paquetes de fideos instantáneos. Y tras ver agua y fideos aparecer de la nada frente a él, el padre de familia saltaba hacia atrás bastante sorprendido. De esa manera, el prota le pedía ir al primer piso y dejar eso en la entrada. Esto era algo demasiado peligroso considerando los monstruos y las amenazas potenciales. Sin embargo, el prota le explicaba que después de observar un poco, se había dado cuenta de que los goblins solo se movían a plena luz del día. Y para él, ahora era prioritario traer de su lado a esa gente que vio antes. En primer lugar, no tendrían más remedio que ir a buscarlo si se daban cuenta de que tenía comida. Con esto en mente, le pedía nuevamente al padre ir al primer piso a dejar esos suministros. De esa manera, podría llevar a cabo su plan, y así, el vecino terminaría aceptando este encargo con una expresión delicada. El prota se había sentido algo apenado por haberle hecho esa repentina petición, así que para agradecerle, quería hacer algo por alguien como él. Fue de esa forma como terminó abriendo la ventana de misión, en donde le asignaría una al padre por realizar el encargo que le había pedido. Si la lograba completar, ahora podría conseguir algo de experiencia sin ningún tipo de castigo. Esto era parecido a un juego. Y ya que el padre era algo joven, fue sencillo explicarle que su nivel actual era el 9. Cuando subiera de nivel, también obtendría mejores recompensas. Y de esa forma, comenzó la primera misión de Hyun-jun.
Ahora podíamos ver la salida de emergencia del edificio, y frente a ella se encontraba el padre tragando saliva debido a la tensión. Sin más remedio, terminó bajando las escaleras confiando solo en la tenue luz de las luces de emergencia. En un estado muy nervioso, bajó por las escaleras con cuidado, un escalón a la vez. Gracias a que trabajó sus pies con tanta diligencia, pudo bajar al primer piso en poco tiempo. El padre sabía que era complicado sostener una caja algo pesada con una mano, mientras en la otra sostenía el palo de golf. Pero ahora solo tenía que dejar eso en cualquier lugar y regresar cuanto antes. Fue entonces que le pareció escuchar algunos murmullos sospechosos. Este provenía de la gente como si estuvieran hablando de algo. De repente, la tragedia de ese día apareció en la mente del padre de familia. Y casi instantáneamente, su primer pensamiento fue escapar de la zona. Sin embargo, su cuerpo no reaccionó adecuadamente. Fue así que sus piernas perdieron fuerza y terminó tropezando dejando caer el agua y los demás suministros. Rápidamente trató de huir, pero sus piernas ya habían sido devoradas por el miedo. Las voces se acercaban cada vez más y pronto el miedo llegó a su punto máximo. Así que el padre, presa del pánico, se agachó y contuvo la respiración. Eso era lo mejor que podía hacer en ese momento. Sin embargo, tras levantar la mirada con cuidado, sus ojos vieron las imágenes de 6 personas que le estaban preguntando si se encontraba bien. Ahora veríamos una ventana de estado en la que se notificaba de que un sujeto al que no se le había permitido la entrada estaba intentando entrar. Esto había alertado ligeramente a nuestro prota. Sin embargo, él ya creía saber qué era lo que estaba pasando. De esa forma, decide echar un vistazo con su habilidad ojos definitivos. Y así, poder echar un vistazo y asegurarse de que su ciudadano se encontrara bien. Con eso, logró ver gente vestida con ropa que ya le resultaba familiar. Estos se trataban de 6 hombres y mujeres con una variedad de armas en sus manos. El prota había desactivado la habilidad por la emoción de saber que por fin se había logrado poner en contacto con ellos, e inmediatamente aparecía una nueva ventana frente a él que le preguntaba si quería proponerles la ciudadanía. Sin embargo, algo parecía ser diferente a la vez pasada. En el proceso de expansión de territorio de nuestro prota, pudo conceder por la fuerza la ciudadanía a los que estaban en él, pero al parecer, para los de fuera era opcional, ya que ese era el caso. También podían rechazar su oferta, por lo que en ese momento, la mente del prota se enfocó en pensar cómo eliminar de su mente la opción de rechazarlo. Fue entonces que sonó el timbre del apartamento. Esto había tomado completamente desprevenido a nuestro prota, pero en el momento en el que escuchó ese sonido, se le había venido a la mente una idea. De esa manera, se acercó a la pantalla del apartamento donde estaba sonando el timbre, pidiéndole a su vecino que esperara un momento. Fue así como editó el contenido de la misión que estaba realizando actualmente su vecino. El contenido de la misión modificada era bastante simple. El nuevo objetivo era servir una comida a los 6 invitados. Al parecer, la misión actualizada ya le había aparecido al padre, y nuestro prota le explicaba que tenía un plan en mente, así que le pedía de favor darle comida al grupo de personas. De esa manera, el vecino del prota se dirigía hacia la salida de emergencia. Así que conversando con los visitantes, el padre le terminaría diciendo al prota que pronto los invitaría a su apartamento para comer. De esa manera, nuestro prota ahora les terminaría ofreciendo ciudadanía a las 6 personas. Gracias a eso, se les había concedido el derecho de acceso a la planta 30 a todos estos invitados. Y nuestro prota había llegado a 10 ciudadanos. Por lo que debido a este logro, la cantidad de experiencia y de dinero que ganaban sus ciudadanos había aumentado en un 10%. Esta era una notificación que nunca había visto, lo que lo hizo sonreír, pues pensar que obtendría tan buenas bonificaciones mientras salen sus ciudadanos a cazar monstruos, por supuesto que era algo que recibiría con los brazos abiertos. Además, en el apartado de gestión ciudadana, los perfiles de los 6 nuevos miembros eran satisfactorios de un simple vistazo. Como se esperaba de aquellos que acabaron fácilmente con goblins, todos tenían niveles de 2 dígitos, y uno de ellos tenía el nivel 23. El mismo nivel que el Cayican, que incineró anteriormente. El de mayor nivel tenía una habilidad despertada llamada Lanzamiento de Béisbol de rango D, lo que significaba que esta persona se trataba de un metahumano. En realidad, dependiendo de quién lance la pelota de béisbol, era un objeto que podría convertirse en un arma, y ya que esta habilidad multiplicaba su potencia 3 veces, era perfecta para matar monstruos. En cuanto a su confianza, nuestro prota tendría que encargarse de aumentarla poco a poco, así que por ahora establecía la tasa de distribución de experiencia para esos 6 al 70%.
Con esto, todo estaba listo. Ahora, todo lo que tenía que hacer el prota era darles misiones de caza de monstruos, y podría sentarse y ganar experiencia y dinero. Es como si estuviera farmeando automáticamente en un videojuego. Claro que aún tenía que conocerlos, pero esto lo haría cuando llegara el momento, porque estos tipos podían ser la clave para reunirse con su familia. De repente, empezó a aparecer una alarma de aumento de confianza, lo que le hacía preguntarse a nuestro prota si acaso era posible que la confianza de estas personas en él aumentara cuando aún no se habían conocido cara a cara. Ahora veíamos que el grupo había recibido una repentina invitación en la casa del padre de familia. Este le terminaría diciendo a su preocupada esposa que se le explicaría la situación más tarde, pero que mientras, preparara algo de comida. Después de todo, habían sido las instrucciones del jefe. Cuando su esposo mencionó que se trataba de esa persona, ella fue a preparar la comida sin decir nada más, pues ella era consciente de cuánto le debían al prota. Pero en eso, Don John, un miembro del grupo de personas invitadas a comer, lleno de curiosidad se acercó a ellos, y pensando bien en cómo decirlo, le preguntó al padre sobre qué clase de persona era ese tipo del que hablaban, a lo que éste respondía que en realidad no sabía nada de él, además del hecho de que era su vecino. Esto provocó que Don John mirara hacia la puerta principal y pensara en la casa de al lado. En eso, el padre explicaba que él se trataba de una persona misteriosa. Después de todo, la electricidad que llegaba a la casa era gracias a su poder, e incluso tenía la capacidad de crear agua, fideos e incluso mandarinas, lo que le hacía razonar a Don John que ese tipo se trataba de un metahumano, y la habilidad de él era una habilidad asombrosa para ser capaz de todo eso. Es por eso que era necesario para Don John impresionarlo sea como sea, pues se trataba de alguien lo suficientemente poderoso como para proporcionar electricidad, comida y agua. Y en el mundo actual, esta era una habilidad milagrosa. No era para menos decir que él estaba en otro nivel. Mientras pensaba en una manera de contactarlo, el padre les preguntó a todos si querían ducharse en lo que se preparaba la comida. Algo que sorprendía principalmente a las mujeres del grupo. Esto solo había impresionado más a Don John. Después de todo, si había electricidad, esto también significaba que la mayoría de las instalaciones y aparatos podían utilizarse, lo que también significaba que había agua caliente. Y esto era también parte de las habilidades del soberano. Para fortuna de las chicas, había 2 baños en esa casa, así que podrían lavarse al mismo tiempo. En eso, Gunn, otro miembro del grupo, le preguntaba a Don John si creía que el hombre del que hablaban también era un metahumano, y esto era bastante probable, e incluso sus habilidades eran superiores a la de él. Después de escuchar esas palabras, Deoxu, que estaba escuchando, pasó su brazo alrededor de Don Jeon y le dijo que en todo caso, solo deberían golpearlo. Pero Don Jeon sabía que deberían impresionarlo en todo caso. Por esa razón, le rogaba a Deoxu no hacer nada imprudente con ese tipo. En cualquier caso, era el momento de explicarle a sus compañeros lo que tenían que hacer, pues su objetivo ahora era conseguir tanta comida como les sea posible. Además de no cometer ningún tipo de error, e impresionarlo y lucir lo mejor como sea posible. Aunque hubo un hombre del grupo que no tuvo respuesta a las palabras de Don Jeon. Esto le había llamado la atención a él, así que poniendo su mano sobre el hombro, Don Jeon le pedía disculpas, algo que agarraba sorprendido al chico distraído. Pero Don Jeon le explicaba que había sido su culpa. Después de todo, fue él quien los invitó a su fiesta de inauguración. Byung-ho, el chico distraído, le decía que en realidad él había ido por su propia voluntad. Sin embargo, el resto de hombres del grupo se reunían junto a él para decirle que después de comer ahí, irían juntos a la casa de su abuela. Todos estaban preocupados por sus familias, pero Byung-ho estaba especialmente preocupado, pues su abuela, su único miembro de la familia, necesitaba su cuidado. Pero debido al fin del mundo, él no pudo regresar a casa. Sin embargo, todos eran conscientes de la cruel realidad. Ya era demasiado tarde, pues habían pasado 10 días desde ese día. Incluso si tuvieras suerte y no fueras atacado por un monstruo, las probabilidades de que la abuela de Byung-ho estuviera viva eran muy bajas. Aún así, ellos lo trataban de tranquilizar, diciéndole que estaba cerca, así que deberían de poder llegar si trabajaban juntos. Sin embargo, Byung-ho quería detenerlos, porque sabía que sería una molestia para todos, aunque estas palabras nunca salieron de su boca. Pues justo en ese momento, el ambiente se puso extraño repentinamente. Al oír la puerta principal abriéndose, todos se pusieron tensos
y recogieron sus bates de béisbol. Pero al momento siguiente, en el momento en que se abrió la puerta y apareció el hombre, los cuerpos de todos se congelaron. Ellos sabían, o tenían la intuición de que la vida de ellos estaba en manos del hombre que tenían delante. Se podía oler que ese tipo podía matarlos en cualquier momento si así lo deseaba. Pero aún así, soltó unas palabras inesperadas. Nuestro prota les prometió ayudarles a todos. Solo unas palabras hicieron florecer la esperanza en el corazón de Byung-go. Tal vez el hombre frente a él lo salvaría de ese abismo de desesperación. Una confianza sin igual que carecía de fundamentos. Ahora veríamos a 7 hombres y mujeres sentados y acurrucados en una gran mesa en la sala de estar. La madre se disculpaba por no contar con suficiente espacio para todos. Sin embargo, Dong-yeon le decía que no se preocupara. Después de todo, habían sido ellos quienes de repente llegaron sin avisar. En eso, parecía ser que la comida ya estaba lista. Todos esperaban expectantes sobre qué tipo de comida les ofrecerían, aunque la madre decía algo avergonzada que esperaba que la comida les fuera de su agrado. En fin, al contrario de las humildes palabras de ella, había un suntuoso banquete sobre la mesa. Era una mesa muy generosa, con arroz brillante recién hecho, rollitos de huevo, bellamente enrollados, huevos inflados al vapor y huevos fritos deliciosamente cocinados. Esto sorprendía a una de las chicas, Ga-young, quien armaría un escándalo mientras le decía a la madre que ella había preparado un verdadero manjar. La madre le atribuía todos los méritos a nuestro prota, pues había sido él quien le proporcionó los ingredientes. De hecho, no había forma que quedaran ingredientes adecuados en la casa después de 10 largos días. En el proceso, la confiabilidad de la madre llegó a 50. Ella fue claramente la que comenzó con el nivel más bajo de confianza entre la familia, pero también era una persona que encontraba una gran felicidad en las cosas pequeñas. Y así, todos comenzaron a comer. Cuando la comida comenzó en serio, todos estaban ocupados jugando con sus palillos sin parar. Definitivamente, estaban disfrutando de una comida que no habían probado en varios días. La tortilla de huevo era especialmente reconocida, pues era servida solo en los restaurantes japoneses, lugares que ya no existían después de la destrucción de todo. Pero en ese momento, alguien más parecía querer comer. Una de las niñas se acercó a su madre pidiéndole comida también. La mamá solamente la tomaba de la cabeza y le decía que después de que los invitados comieran, ella se la prepararía de inmediato. Ga-young, que vio eso, le dijo a la niña si quería comer junto con ella. Antes de que su madre pudiera detenerla, la niña corrió inmediatamente, apretándose en el asiento junto a Ga-young, y se comió el rollo de huevo que le dio la chica. Parecía exactamente como un pajarito recibiendo comida. En ese momento, nuestro prota habló con la familia que estaba ahí parada y los invitó a comer junto con ellos. Al principio estaban algo incómodos, pero cediendo ante el majestuoso banquete dispuesto sobre la mesa, aceptaron. Las habilidades culinarias de la madre de familia fueron mejores de lo que el prota esperaba, y el sabor realmente le recordó a lo que vendían en los restaurantes. Eso solo le hacía pensar sobre cuánto tiempo había pasado desde que no lo probaba, y mientras comía, automáticamente pensó en su madre. Nuestro prota extrañaba a su familia. Es por eso que, naturalmente, esperaba que todos ellos estuvieran bien, en lo que todos terminaban de comer. La niña le decía a su mamá que tenía algo de sueño. De esa manera, la madre, junto con sus hijas, se fue del lugar entrando a la habitación de las niñas. Fue entonces que el prota se dirigió con Dong-yeon, pidiéndole continuar con la conversación que estaban teniendo antes. De esa forma, fue que le preguntó por la razón por la que no pudo ir a la casa de la abuela a pesar de estar cerca. Y abriendo lentamente la boca, Dong-yeon confesaba que esto había sido por los goblins. Esto era bastante extraño, pues justo ese día había visto que el grupo de ellos aplastó instantáneamente a varios goblins. Sin embargo, Dong-yeon le explicaba que en el sótano del edificio había un estacionamiento que parecía ser el lugar perfecto para que los goblins se escondieran, y fue ahí que se asentaron. Lo más probable es que hubiera miles de goblins ahí escondidos pululando bajo tierra. El poder de nuestro prota actualmente llegaba hasta el piso 30. Es por esa razón que los goblins podían entrar al interior del edificio a través del sótano. Sin embargo, como todas las entradas del edificio están conectadas con este estacionamiento subterráneo, los goblins no se atrevían a salir. En realidad, había un camino alternativo a estas entradas, pero había un problema. En ese lugar había algo aún más peligroso que los goblins. Se trataba de algo que parecía un lobo o un oso. Esa bestia estaba enfrentándose a los goblins, y había sido gracias a ella que el grupo de Dong-yeon pudo escapar rápidamente.
Esto era bastante confuso para nuestro prota, pero el grupo de Dongyeon no estaba tan seguro sobre esta bestia. Después de todo, estaba bastante oscuro, pero ya que bloqueaba el camino alternativo, al final tendrían que enfrentarlo de frente. Sin embargo, ellos habían matado a bastantes goblins, pero estos no parecían disminuir y sus provisiones estaban llegando al límite. Explicándole a nuestro prota, le dirían que sus únicas armas eran un arco y algunas pelotas de béisbol, pero estos eran consumibles. Pero el prota les decía que eso podía resolverlo él. Así que pidiendo ver algunas flechas e incluso la pelota de béisbol, nuestro prota terminaría registrando estos artículos en su tienda. Primero comenzaría con la pelota de béisbol y las flechas y todo parecía estar bien. Pero llegado el turno del arco compuesto, había encontrado el verdadero problema. Al parecer, la tienda le cobraba una cantidad adicional para registrar el arco en buen estado. Es decir, restaurarlo a su estado original. Después de pensar un rato, terminó restaurándolo, pues quedaba claro que al menos los arcos y las flechas serían muy útiles en el futuro. En eso, nuestro prota le preguntaría a todos los presentes si sabían disparar arcos, a lo que inmediatamente parecía que todos lo miraban con expresión de confusión. El prota le sonrió un poco, y de su tienda compró 5 juegos de arcos y 5 de flechas. De esa manera, incluso aunque algunos no sepan disparar, podían aprovechar esa oportunidad para practicar, ya que esa sería un arma que usarían constantemente en el futuro. En el momento en que les entregó el arco y la flecha, la confianza de todos los presentes aumentó de inmediato. Pero había alguien más que mostró una respuesta particularmente alentadora. La confianza de Byung-go había aumentado significativamente, debido a que la esperanza de salvar a su abuela se estaba haciendo realidad ante sus ojos. Donghyun sabía que gracias a eso, la velocidad de caza aumentaría varias veces, e incluso no sería necesario recuperar las flechas a la fuerza. Sin embargo, nuestro prota puso calma en la situación, pues lo ideal era reducir en gran medida el número de goblins. Es por eso que Donghyun le preguntaba sobre cuándo se llevaría a cabo la operación, a lo que el prota dijo que esto se haría mañana mismo. Después de todo, cuanto antes suceda sería mejor para ellos, ya que entonces definitivamente rescatarían a la abuela de Byung-go. Esto lo había alegrado particularmente a él, aunque el resto del grupo estaba algo confundido sobre cómo es que lo harían. Fue entonces que el prota comenzó a describir brevemente la operación. Se trataría de una operación de cebo. Tras escuchar todo lo que nuestro prota tenía que decir, los chicos del grupo pensaron que tal vez fuese posible de esa manera. Incluso algunos pensaban en lo que podría pasar si es que todo salía bien. Fue entonces que apareció una notificación. El ciudadano Hyun-jun, el padre, había completado la misión. Sin embargo, esto le había costado a nuestro prota 30,000 wones. Al parecer había tenido que gastar dinero para esta. Sin embargo, esto era evidente. Si no, podrías engañar al sistema para subir el nivel de experiencia de tus ciudadanos con misiones sencillas. En otras palabras, si tenías suficiente dinero, podías elevar el nivel de tus ciudadanos. Es por eso que, a no ser que fuese necesario utilizarlo, nuestro prota no pondría misiones. Al mismo tiempo, otra notificación indicaba que la confianza de Hyun-jun había aumentado. Además, cuando esto sucedió, apareció otro valor llamado lealtad que había subido a 62, lo que cumplía con los requisitos para registrar a un vasallo. De esa manera, y prácticamente sin pensarlo, nuestro prota registraba inmediatamente como vasallo al padre. En ese instante, una luz brillante se filtró en el cuerpo de Hyun-jun, quien no sabía qué era lo que estaba pasando con él. Cuando se designó correctamente, nuestro prota obtuvo la habilidad de invocar a un vasallo. Además, el nivel del padre subió en 11 niveles y se creó el nuevo título de primer vasallo, despertando además la habilidad Fuerza Monstruosa de Gorila. Tras revisar más a detalle el título del padre, primer vasallo, era un título que duplicaba la experiencia y dinero ajustado por los monstruos cazados. Además, creaba un área de un radio de 5 metros fuera de la casa, en donde el soberano podía mirar con sus ojos definitivos. Al lado del nivel del padre, había un botón extraño, y cuando el prota lo pulsó, se dio cuenta de que podía gastar 1,000,000 de wones para subir de nivel a su nuevo vasallo. Sin embargo, cuando el prota vio que estaban pidiendo la friolera cantidad de 1,000,000 de wones, apagó el mensaje sin dudarlo. Mientras nuestro prota intentaba controlar su sorpresa, se dirigió con su nuevo vasallo, Hyun-jun, y le preguntó cómo se sentía, a lo que éste le explicaba que parecía tener mucha energía en ese momento, lo que probablemente también era obra del prota.
pues esto podría ser el efecto de la fuerza de gorila. De alguna manera, el padre creía sentir como si hubiera rejuvenecido 10 años. El prota había visto que su nuevo vasallo parecía estar de buen humor, así que mientras le entregaba un juego de arco y flechas, le pedía participar también en la operación. Después de todo, un bono de experiencia del 10% era otorgado a los ciudadanos, y como el pago se duplicó debido al efecto vasallo, esto equivalía a ganar un 220% de experiencia. Dicho de otra forma, atrapar a un monstruo con la ayuda del padre daba una mejor recompensa que si nuestro prota lo atrapaba él mismo. Es por eso que le pedía atrapar tantos como fuera posible. De esa manera, lo animaba para que todo saliera bien. Después de eso, el grupo de Dong Yeon y el padre terminaron bajando al primer piso del edificio de apartamentos. Aún así, algunos creían inútil verificar el primer piso, pues las ventanas estaban todas rotas y no estaban en buen estado, pero Dong Yeon reiteraba que debían hacerlo, ya que habían ido a ese lugar como equipo de rescate. La primera misión que les dio nuestro prota fue encontrar a todos los sobrevivientes repartidos por el edificio y enviarlos al piso 30. Esa operación se centraba en atraer a una gran cantidad de goblins dentro de ese edificio y eliminarlos de un solo golpe. Para eso, era necesario reunir a más sobrevivientes, aunque sea solo uno, para evitar que estuvieran en peligro. En realidad, nuestro prota nunca había dado tal explicación, pero las palabras de Dong Yeon parecían plausibles. Entonces, había llegado el momento de comenzar con la operación. Ellos empezarían por el apartamento 101, y como no sabían cuándo aparecerían más goblins, era mejor estar concentrados. Afortunadamente no había sido difícil ingresar a los apartamentos del primer piso. Esto se debía a que las puertas de entrada de las habitaciones 101 y 102 estaban abiertas de par en par. Aunque el estado de los apartamentos del primer piso era mucho más miserable de lo esperado. La condición del apartamento 101, que alguna vez fue el hogar de un grupo de goblins, no era diferente al de una cueva salvaje. Pues aunque solo se quedaron unos días, las huellas dejadas por decenas de goblins fueron más fuertes de lo esperado. Sus excrementos y restos de cadáveres se estaban pudriendo, desprendiendo un fuerte olor. Tras ver las horribles escenas, Dong Yeon tenía que tomar una decisión. De esa manera, terminarían saliendo del apartamento. Tras entrar en el siguiente apartamento, se darían cuenta de que la situación ahí tampoco era muy diferente. Toda la casa estaba llena de objetos rotos y cadáveres humanos amontonados y pudriéndose en un rincón del baño. La buena noticia es que no encontraron a ningún duende durante la búsqueda, pero aún así, el primer piso no tenía esperanza alguna. Por esa razón, terminaron subiendo al segundo piso, aunque pronto se darían cuenta de la cruel realidad. La situación en el segundo piso no parecía ser muy diferente, dado que era una estructura a la que se podía entrar fácilmente rompiendo la ventana desde el exterior. Era inevitable que quedara indefensa y expuesta a los goblins. Por esa razón, pasaron directo al tercer piso. Afortunadamente las cosas mejoraron desde este piso. El pasillo parecía estar limpio y no se veían cadáveres a la vista. Además, las puertas de las habitaciones estaban bien cerradas, así que Dong Yeon se encargó de llamar para comprobar si había alguien dentro. Como podíamos darnos cuenta, en este piso había surgido un problema diferente. Como no había forma de abrir la sólida puerta de hierro, era imposible entrar y comprobar. Entonces, si el grupo de rescate no podía obtener respuesta después de intentarlo por un tiempo, no tuvo más remedio que rendirse. Esto probablemente era muy frustrante para todos ellos, por lo que sin más remedio, tuvieron que seguir subiendo. Ahora llegaron al cuarto piso. Dong Yeon siguió llamando a las puertas sin ninguna expectativa, pero tras escuchar un ligero sonido, la puerta se abrió por primera vez. Un hombre asomó la cabeza por la puerta entreabierta, miró a Dong Yeon y su grupo, y les preguntó si realmente eran un equipo de rescate. El grupo le afirmaba que sí lo eran, a lo que el hombre les pedía algo de agua ya que tenía demasiada sed. Ante esas palabras, Dong Yeon sacó una botella de su mochila, entregándosela al hombre. Cuando Dong Yeon le entregó el agua sin decir nada, el hombre le volvió a preguntar si realmente eran un verdadero equipo de rescate, a lo que éste le respondía que no completamente, pues aunque ellos también eran residentes de ese edificio, habían ido a rescatar a las personas que estaban por ahí. El hombre miró fijamente a Dong Yeon y luego cerró la puerta con expresión de determinación. Al cabo de un rato, la puerta se abrió de nuevo. Detrás del hombre parado frente a la puerta principal, un chico que parecía estar en la escuela secundaria y una chica que parecía de la misma edad estaban parados torpemente. El hombre, que creía haber sido demasiado desconfiado, se presentaba como Jong-soo
y le decía al grupo que estaba encantado de conocerlos. De esa manera, Dong Yeon le estrechaba ligeramente la mano e inmediatamente le dio instrucciones a sus compañeras de llevar a esas personas al piso 30. Después de escuchar eso, el hombre preguntó si acaso no debían salir al primer piso en lugar de subir al piso 30. Pero en ese momento, su hijo a un lado dijo que lo más probable es que debió haber llegado un helicóptero. Fue entonces que Ga-young les explicaba que eso no era exactamente así, pero si subían, podrían comer comida caliente y también podrían ducharse. Fue la otra hija del hombre quien, sorprendida, le preguntó si acaso eso era cierto. Ga-young simplemente le respondía que esto era cierto y además era agua caliente con la que podrían ducharse. Sin tiempo que perder, ambos hijos parecían haber tomado una decisión e instando a su padre, le pedían subir rápido al piso 30. Así, el grupo de Dong Yeon siguió rescatando personas y el número de ciudadanos llegó a 40. Gracias a esto, la experiencia y el dinero ganado por los ciudadanos aumentaba en un 90%. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis próximos resúmenes. Y si es que te fascina mi contenido, puedes hacerte miembro del canal para apoyarme directamente. Yo soy Aqua, y nos vemos hasta la próxima.